Bueno, vamos a ver cómo se hacen, por ejemplo, las gotas de agua. Una vez hechas, voy a hacer las gotas de agua del suelo. Una vez hechas, ya se pueden hacer en cualquier material, ¿de acuerdo? Para las gotas de agua del suelo, lo primero que hago es crear un distribuidor, que va a ser un disco distribuidor de las gotas de agua. Seguidamente voy a crear una esfera que van a ser las gotas de agua. Voy a ir cambiando los nombres. Disco distribuidor. Y la esfera van a ser gotas. A la esfera le voy a dar un radio muy pequeño, 1.8, y segmento no necesitamos apenas. Voy a darle 6. ¿De acuerdo? Ahora lo único que tengo que clonar esta gota. Utilizo el objeto clonador, se lo paso a las gotas, y al utilizar el objeto clonador, utilizamos modo objeto. Y utilizamos como objeto el distribuidor de superficie. Lo único que pasa es que queremos una distribución de superficie, no una distribución por vértices o lo que sea. Y ya ponemos la cantidad de gotas. Vamos a poner 150, por ejemplo. Ahora en la aleatoriedad podemos cambiarla como más nos interese. Seguidamente las gotas suelen tener, para después fusionarlos bien, distintos tamaños. Teniendo clonador seleccionado, vamos a MoGraph y cogemos el efecto aleatorio. En el efecto aleatorio, la posición no nos interesa, lo único que nos interesa es la escala, que es lo que vamos a modificar. Vamos a hacerla absoluta y uniforme y vamos a darle una escala de 5 para que así vaya las gotas de distinto tamaño. De acuerdo, el efecto aleatorio voy a poner que es para tamaño gotas, para que siempre lo tengamos presente. Ahora voy a coger el objeto Metabol para fusionar las gotas, porque las gotas cuando se unen unas a otras con la tensión superficial se unen, ¿de acuerdo? Y meto el objeto clonador en Metabol. Usamos Metabol, vamos a poner que es para fusionar las gotas. Y en el objeto Metabol vamos a poner en las subdivisiones del editor, vamos a poner también 5 para que se vea bien lo que estamos haciendo de fusión. Y después en render vamos a poner, por ejemplo, 2 para que sea de mayor calidad. Y ahora el valor de la cubierta, trabajamos con el valor de la cubierta, al disminuirlo hay más fusión y al aumentarlo hay menos fusión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo dejamos en 83. Ya tenemos las gotas como van quedando. Lo único que pasa es que las gotas son planas, entonces tenemos que aplanarlas. Ahora cogemos el Metabol con mayúscula pulsado, damos a cubrir, ¿de acuerdo? Y el modificador cubrir lo que hace es que vamos a aplanar con este modificador las gotas, para lo cual necesitamos una base para cubrir esa gota y vamos a utilizar para ello un cilindro, por ejemplo. El cilindro le vamos a aumentar el tamaño, control Z, más o menos del tamaño del disco de superficie, lo vamos a bajar, vamos a F4 para bajarlo más o menos a la altura de donde está el suelo, vamos a F1 otra vez y entonces al seleccionar el modificador cubrir, el objeto de destino va a ser, como hemos dicho, el cilindro. En vez de a lo largo de las normales, vamos a poner con el eje de destino y ahora vamos a utilizar la fuerza del modificador cubrir. Según vamos apretando, aumentando la fuerza, pues se van aplanando las gotas, ¿no lo ven? Y como veamos que queden, pues ya tenemos las gotas hechas, ¿de acuerdo? Y así se hacen las gotas. Ahora lo único que tenemos que crear un material que llamamos, por ejemplo, como vamos a hacer gotas de agua, quitamos color, damos transparencia. En transparencia el índice de refracción del agua, lo miran ustedes, es 1.3. Damos una textura tipo Fresnel. En textura tipo Fresnel vamos a invertir
los nudos, porque queremos que aquí sea transparente y donde sean las reflexiones es fuera. Lo forzamos un poco bastante, y en especularidad vamos a aumentar la altura hasta arriba, la anchura vamos a disminuirla y el desvanecimiento lo aumentamos un poco. ¿De acuerdo? Y también le podemos aplicar reflexiones para el HDR que refleje el agua. Y ahora ya se lo pondríamos a las gotas de agua, al metabol. Y ya poniendo un suelo o lo que sea, ya tendríamos las gotas de agua y se aplicaría, después ya con los renders quedaría bien. Y después ya si queremos aplicar la otra cosa, lo único que tenemos que hacer, seleccionar todo, agrupamos los objetos, ponemos gotas, ahora lo podemos duplicar y aquí si ahora pusiéramos el hielo, vamos a subirlo 100 centímetros para que quede a ras, le ponemos canto, vamos a ponerle 25 y lo único que tendríamos que hacer en estas gotas, ponerle gotas hielo, y lo único que tendríamos que cambiar aquí en el clonador, el objeto sería el cubo, ¿de acuerdo? En cubrir también sería el mismo cubo y ya tendríamos ahí gotas y ya podíamos trabajar para cambiar las gotas tanto con la aleatoriedad, es decir, con el tamaño de las gotas, darle más o menos, trabajar con la fusión, es decir, más separada o menos, y trabajar con la fuerza, es decir, más aplanada o menos aplanada. Hola, voy a explicar rápidamente cómo hice la imagen de la solidificación, de pasar del estado líquido a sólido, para la cual comencé con Cinema 4D. Lo único que hice al principio fue poner un cubo normal al que le añadí cantos, 25 de radio de canto y 5 de superficie. De acuerdo, creé una cámara para la posición que quería que saliera el render, una luz principal que ilumina y da sombra y una luz de relleno para las zonas más oscuras. También creé un cielo al que le apliqué para las reflexiones un HDRI. ¿De acuerdo? Seguidamente puse un suelo que le apliqué un material negro con pocas reflexiones. Este de aquí no tiene nada de particular, solo un poco color y un poco de reflexión, un 5% y un Fresnel con un 3%. Y después creé, con X particular, creé un chorro líquido y lo puse ahí, lo texturicé con agua. Al agua lo único que le he hecho, que le he dado transparencia, le he dado el índice de refracción del agua, que es 1.3, le puse una textura tipo Fresnel, en que invertí el gradiente para que aquí fuera más transparente y aquí es donde fueran las reflexiones. Y después le di una especularidad muy alta, de altura, poca anchura y un desvanecimiento del 17 y un poco de reflexión. Seguidamente hice las gotas de agua. Estas gotas de agua, con que hagas una primero, después ya las puedes duplicar. Las gotas de agua para el suelo, lo que hice fue crear una esfera muy pequeña, la cloné con respecto al objeto cilindro. En la clonación lo que hice fue una distribución de superficie y después aquí, para generar, voy cambiando la aleatoriedad, ¿de acuerdo?
Una vez que tengo las gotas distribuidas, las fusioné con Metabol. Una vez que las fusioné, las aplané con el modificador cubrir. ¿De acuerdo? Dupliqué esto y se lo pasé a las gotas de hielo, al hielo. Después apliqué materiales, como hemos dicho, el hielo es un shader, que se lo apliqué al cubo, y a las gotas le apliqué el material que había creado de agua. ¿De acuerdo? Y después también al chorro que había creado con X particular también le apliqué agua, y lo hice de varias formas, y después en Photoshop fusioné. Y en opciones de render tampoco hice gran cosa, tan solo mejoré el anti-aliasing y no le puse iluminación global. Si hubiera puesto oclusión ambiental, que a veces se pone, lo único que tengo que evaluar la transparencia, porque por defecto viene desactivada. Y después ya en Photoshop pues hice las fusiones y el montaje final. Gracias.